Alvaro Cardenas, President, Latin America and Caribbean. Diageo. Alvaro Cardenas is President of Diageo Latin America and the Caribbean, leading the region's portfolio of premium brands including Johnnie Walker, Smirnoff, and Don Julio. He also chairs Diageo's Global ESG Executive Working Group, driving its sustainability agenda. Previously, he led the Andean region, where he tripled business growth in 3 years. With over a decade at Diageo and prior experience at Coca-Cola, Pfizer, and Quaker, Alvaro brings a strong track record in global leadership, strategy, and team building. Gretel Lanner, Senior Vice President for Latin America, Edgewell Personal Care. With more than 25 years of experience, Gretel has led teams across brand building, product innovation, commercial strategy, and operations, always focused on sustainable growth and long-term value creation. She has played a key role in Edgewell's evolution across Latin America, leading major business transformation initiatives. Gretel holds a degree in economics and has completed executive programs in leadership and strategy. She has also served as a jury member at the Cannes Lions International Festival of Creativity and the Effie Awards Latin America. Felipe Gonzalez, CEO, Nestlé Colombia. Felipe Gonzalez is a business graduate with over 25 years at Nestlé, where he has held key leadership roles across Latin America and Europe. He has served as Commercial Director for Central America, Vice President of Operations for the Americas, and Category Leader for Coffee and Confectionery, driving growth across multiple markets. Today, he is President of Nestlé Colombia, leading one of the company's most strategic markets with a focus on growth, innovation, and consumer value. Antonio Monkeberg, CEO, Grupo Ola. Antonio Monkeberg is CEO of Grupo Ola, the largest marketing and sales conglomerate in Latin America. Since 2020, he has led the integration of leading in-store execution companies, Cosmic in Mexico, Vision in Marketing in Colombia, Redvolution in Central America, and Touch in Chile and Peru, building a regional platform with presence across 22 countries. Under his leadership, the group has expanded into new markets, including the United States, while developing capabilities in digital marketing, e-commerce, and market intelligence. Today, Grupo Ola works with more than 100 clients and mobilizes over 60,000 people each year. 4 years ago, Grupo Ola founded the Latin Consumer Summit to build the leading collaborative community for Latin leaders in consumer and retail. Bien, muy bienvenidos. Muchas gracias Álvaro, Gretel, Felipe. Muy contentos de que estén con nosotros en esta conversación, continuando con la entrevista y la conversación de Atina. La verdad que grandes compañías de consumo masivo como las de ustedes tienen definitivamente muchísima riqueza para contribuir para seguir contribuyendo en la conversación. Este es un panel muy especial porque marca precisamente el nombre del Latin Consumer Summit. Es con la conversación por la cual iniciamos todo el proceso de estos 2 días de conferencias y conversaciones. Así que la verdad es que esperamos aquí tener una muy buena conversación para que obtengan los mejores insights de los 2 días. Bueno, vamos a conversar en primer lugar vamos a hablar primero vamos a partir por una visión general, cómo están viendo sus negocios y cómo lo estamos visualizando hacia el 2026. La idea después es introducirnos a fondo en el consumidor y específicamente en el consumidor latinoamericano. Estamos buscando también latinizar a la audiencia. Hay mucha gente que viene de Estados Unidos y de otros lugares y justamente se trata de llevarnos unos buenos insights, no solamente del consumidor latino, sino también del perfil de los latinos en general. Y vamos a cerrar involucrándonos en las grandes tendencias tecnológicas, especialmente con el mundo inteligencia artificial. Así que, bueno, y sin más vamos directo a las preguntas y conversemos sobre cómo están viendo hoy día los negocios, dónde están hoy sus compañías, qué rol juegan en sus operaciones hoy día en Latinoamérica y en qué están principalmente, mayormente enfocados hoy día. Álvaro. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Felipe, Gretel, una amiga de la vida.
Y bueno, Antonio, bueno, y muchas caras conocidas que he visto hoy aquí en esta sala. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un poco como decía Athena, ¿no? Yo creo que para muchas compañías multinacionales, y para Diageo no es la excepción, Latinoamérica debe representar y es un motor de crecimiento. Cuando John hablaba esta mañana de los demográficos sustentan mucho ese crecimiento. Esta es una región, no solamente son casi 670 millones de personas, pero cuando miras la clase media, ya la clase media representa casi el 60% de la población en Latinoamérica. Estamos hablando de más o menos 400 millones de personas. Si nosotros juntáramos la clase media en Latinoamérica, pensáramos que es un solo mercado, sería el tercer mercado más grande del mundo en consumo. ¿Sí? Son casi 5 trillones de dólares los que esa clase media hace transacciones en la región. Entonces es un mercado muy atractivo. John decía hoy que ya no es tan joven, y que la parte de natalidad y que nos estamos envejeciendo, pero todavía gran parte de nuestra población está casi en promedio de los 32 años, que eso es casi una década atrás de Europa y una década atrás de Asia. Entonces sí, ya no somos tan jóvenes como eras, pero tampoco somos tan viejos como otras regiones. Y eso, cuando ya tienes poblaciones que el promedio está en 32 años, están llegando a su pico de ingresos, están llegando a su pico de querer experiencias, etcétera, y eso para tendencias como premiumización, etcétera, son muy beneficiosas, ¿no? Entonces yo creo que como región los demográficos sustentan mucho el crecimiento de lo que debe ser Latinoamérica, como decía en un comienzo, que es un motor de crecimiento. Es una región que tiene sus desafíos. Y ahora lo que sucede versus 10 años atrás o 5 años atrás es que capturar ese crecimiento requiere mucha más sofisticación en cuál es el go-to-market que nosotros tenemos, en cómo entendemos a los consumidores, en cómo es una región por su complejidad. Tú tienes países como Brasil o como México que son continentes, no son países. Y el costo de hacer negocios es muy grande. Entonces, entre más logremos trabajar nosotros en excelencia operativa para tener más ejecución, es la forma en que las compañías van a poder capturar ese nuevo potencial de crecimiento en la región. Super. Gretel. Gracias por esa invitación. La verdad, es un placer representar una industria que hoy creo que tiene un momento fascinante en el mundo y en Latinoamérica muy particularmente. La corporación a la que yo represento, Edgewell Personal Care, hace exactamente un año tomó la decisión consciente de irse al territorio de skincare. Y la nueva visión corporativa habla de un skincare centric, pensando en este consumidor que está evolucionando dentro del territorio del cuidado personal. Y dentro de eso hay choices que hemos tomado. La primera decisión fue vender el negocio de FemCare. Eso nos pone en el territorio realmente 100% personal care, skincare. Y dentro de eso hemos venido trabajando en evolucionar y transformar esa visión de la corporación, donde Latinoamérica juega un rol importantísimo en dos aspectos. Aspecto uno, estamos en un negocio que es el negocio de los que crece más rápido en el mundo, toda la parte de personal care, skincare. Y lo segundo, el fenómeno de democratización que estamos viendo, donde Latinoamérica entra a jugar un rol protagónico. Dentro de eso hay una apuesta importante. Yo creo que aquí es donde la necesidad de conectarlo, la visión de la compañía con lo que pasa al interior de la compañía y tiene que ver con elevar la conversación de quienes representan a la compañía en frente de clientes y del consumidor. Y nos hemos embarcado en un propósito de traer aprendizajes del modelo de lujo al territorio de skincare. Y dentro de eso hemos venido de alguna forma transformando y educando a nuestros colaboradores en este nuevo mundo. Tú no puedes hablar de personal care pensando que vendes galletas en un mundo donde personal care tiene una exigencia y unos capabilities muy particulares. Entonces creo que todo eso que estamos haciendo corporativamente conecta mucho con el momento. Estamos en una categoría hoy fascinante que no solamente le habla a la mujer, le habla mucho al hombre y ahora seguramente va a ser parte de las tendencias que vamos a estar comentando. Pero bueno, eso es un poco lo que Edgewell está viendo. Tenemos marcas y creo que cuando yo hablo de Edgewell, las personas me miran y yo digo, venga, es una compañía nueva, éramos Energizer Holding, nos separamos de Energizer y se forma Edgewell. Las marcas que están acá nos representan, marcas lindas, Hawaiian Tropic, Banana Boat, Chic, y a través de eso estamos entrando en este territorio de personal care con el skincare centric vision. Excelente.
Felipe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Un honor poder compartir el escenario con marcas y personas tan importantes hoy día, así es que gracias. Y bueno, nosotros como grupo Nestlé también no estamos ajenos a lo que está haciendo el resto de la industria. Podría decir que hoy Nestlé se está adaptando, estamos en un proceso de adaptación muy grande. Creámoslo o no, tuvimos una época de COVID bien importante que afectó mucho el consumo. Tuvimos, sobre todo Latinoamérica y gran parte de nuestra región, con un sobreconsumo bien importante. Entonces todavía quedan parte de esas secuelas, ¿no es cierto?, de cómo una compañía que opera en 185 países con más de 350 fábricas se tiene que empezar a adaptar. Y claramente estamos muy impactados por la parte geopolítica. O sea, vivimos conflictos de Rusia, vivimos después conflictos en el Middle East, y esta volatilidad que estamos viendo nos está haciendo ajustarnos tanto geográficamente, por categorías, para poder ser una compañía más ágil, más eficiente. Entonces, hoy día, tal como lo pueden leer en la prensa, estamos con reorganizaciones, pero claramente Latinoamérica para nosotros, al igual que para las compañías que están acá presentes, es un motor de crecimiento. Latinoamérica normalmente crece al doble que lo que pueden crecer países en Europa o en Asia. Y por lo tanto es una región muy rica, muy viva, muy llena de oportunidades. Tal como decía hoy día John, cuando uno la mira a 30.000 pies es linda, pero nosotros la seguimos viendo linda a todo tipo de altura. Y cuando bajamos la vemos más linda todavía. Creemos que el consumidor latinoamericano es un consumidor que realmente es abierto, que es perceptivo, y eso es lo que estamos trabajando hoy día, cómo capitalizar a ese consumidor latinoamericano que ha evolucionado en cierta forma, pero sigue teniendo algunos constraints, hay algunas trabas bien importantes, sobre todo en temas de ingreso. Ok. ¿Y cómo está mirando el 2026 en términos de proyección? Espectacular. Muy bien. 2026, una de las cosas que hemos aprendido en Colombia es que esa actitud positiva a la vida favorece mucho en el desarrollo del negocio. Y la verdad, el 2024 pasamos por una reorganización bien masiva en lo que es Colombia. Cambiamos todo nuestro road to market, cambiamos la forma de hacer marketing, cambiamos los procesos internos y fue un año muy duro. 2025 nos fue muy bien y el 2026 estamos previendo un año bastante importante, con algunos riesgos, por supuesto. Tenemos un año bastante volátil. Y en este tipo de industria es bien increíble, pero de la noche a la mañana te cambia el escenario inmediatamente. O sea, les pongo un ejemplo cotidiano. Despertamos con 100% de aranceles entre Ecuador y Colombia. Eso automáticamente hace cambiar la estrategia, la visión, cómo estamos nosotros operando en el intermarket supply sobre todo. Pero en general, 2026 lo vemos un año que va a traer muchas oportunidades dada la complejidad que estamos viviendo en Latinoamérica. Y obviamente las oportunidades en Brasil y en México pueden ser un poco distintas a las que tenemos en países más como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, como Perú. Pero en estas problemáticas siempre hay oportunidades y hay que encontrarlas. Gretel, ¿ustedes cómo están visualizando un año que ya está en curso? Ya estando en mayo, el año está jugado casi. Pero ¿cómo lo están viendo el año 2026? ¿Oportunidades, desafíos? Mírame, yo diría lo partiría en dos. Desde la perspectiva de compañía, tomamos una decisión, tenemos marcas globales, pero no tener marca global significa que está respondiendo a necesidades regionales o locales. Y la decisión fue, pasamos de un modelo muy centralizado de manejo de marcas, de plataformas de marca y de manejo de innovación a las regiones. Y eso ha permitido, y por primera vez en Latinoamérica en los últimos 6 años, vamos a tener innovación. Estamos catching up con las tendencias, pero además estamos poniendo innovación que se habla con el consumidor latinoamericano. Entonces, la apuesta a innovación es muy grande. Tomamos prácticas de otras geografías. Japón es un ejemplo bellísimo. Tenemos un desarrollo, se llama Chic Tokyo, y es un desarrollo que habla a los que están entrando en la categoría de afeitado. Es difícil cuando estás entrando en esa categoría, que tienes niños, ¿cómo los educas ahí, no? ¿Cómo haces que no se vaya a cortar, tiene acné? Y aprendimos de lo que hizo Japón y lo estamos trayendo a Latinoamérica bajo las reglas de Latinoamérica. Desechables,
fácil, práctico, hablándole a ese consumidor. Entonces diría que desde la perspectiva de compañía, esa regionalización le estamos apostando y está funcionándonos. Genera mucha atracción también con los retailers y creo que eso es un momento perfecto para esta conversación de personal care. Desde la perspectiva de negocio como tal, pues hay un negocio importante que lo maneja, el mejor presidente de esta compañía se llama el Sol, y si el verano y si el clima lo permite, ahí estamos. Creo que lo que es interesante hoy, con toda esta locura de clima, es que tú empiezas a ver unas necesidades que antes las reconocías solo cuando estabas expuesto en la playa. Hoy en día ya no, hoy en día cambios de temperatura, saliste, está lloviendo y de pronto la piel siente que está más sensible. Eso permite que productos como los nuestros tengan un espacio mayor y lo estamos viendo reflejado en el negocio. Entonces diría, pinta muy bien, se ve muy bien y ahora tenemos es make it happen. Ese es un poco el Tenemos la corriente del niño. Así es. ¿Impacta en el negocio? Sí, sabes que nosotros hemos aprendido a navegar con eso, ¿viste? Creo que lo mismo que le pasa a las industrias antigripales o lo que le pasa a las bebidas, seguramente a Tina lo tiene. Pero en la medida en que este consumidor dentro de la categoría de personal care entiende que hay otros factores que afectan la piel, empiezas a quitarle esa importancia a la estacionalidad y lo vuelves más everyday, any day. Perfecto. Álvaro, ¿ustedes cómo están viendo el Sí, globalmente nosotros estamos ahora con un nuevo CEO y cuando aplicas la combinación de un nuevo CEO más mucha volatilidad externa, lo que está pasando en Middle East, etcétera, cada vez más Latinoamérica Diageo se vuelve mucho más, se soporta mucho más en Latinoamérica para generar el crecimiento que quiere. Entonces hemos tomado más relevancia como región. Ya hablando desde la región, 2026 se ve muy positivo. Este año es el año de la Copa del Mundo. Y eso para Latinoamérica es, bueno, para todos nosotros latinoamericanos es súper relevante. Es la primera vez que como Diageo nosotros somos sponsors de la Copa del Mundo, entonces los próximos meses o días, porque ya estamos a 28 días del primer juego en México, pues para nosotros la verdad tenemos mucha motivación de lo que puede significar eso para nuestras marcas y para nuestros consumidores, ¿no? Entonces, acabamos de anunciar ahora resultados, la región es la que más se acelera y crece en el mundo. Entonces la verdad es que este año, con todos sus desafíos, está luciendo bien, pero al mismo tiempo tenemos mucha volatilidad. Ahí tenemos elecciones en Brasil este año, en Colombia, en Perú. Bueno, en Perú hay elecciones cada fin de semana, pero hay elecciones en mercados son significativos para nosotros. Entonces la parte que no controlamos, va a haber mucha volatilidad regulatoria, impositiva, fiscal, etcétera, lo cual obliga a que lo que controlamos tenemos que ser muy buenos, que es la ejecución y cómo estamos trayendo nuestras marcas hacia los consumidores, ¿no? Pero en general, dentro del ambiente global, Latinoamérica ya no se ve como un emerging market, ya se ve como un mercado bastante estable. Ok. Álvaro, y se viene hablando hace un buen tiempo en la industria que las tasas de consumo de alcohol vienen cayendo en varias partes del mundo. ¿Cómo impacta esto en Latinoamérica? ¿Es incidente? ¿No es incidente? ¿Cómo lo están abordando? Sí. Mira, hay muchas noticias y opiniones y pocos datos alrededor de eso. Entonces siempre hay mucho ruido alrededor de que la nueva generación está un poco alejándose de lo que es el mercado de bebidas alcohólicas. La verdad es que hay 3.000 estudios tratando de entender a la nueva generación. Yo creo que nunca la vamos a entender, ¿sí? De consumidores. Para aquellos que tengan hijos de 18 años, creo que me van a entender a mí en eso. Cuando vas a los datos, la verdad es que esa generación de consumidores es una generación que quiere socializar más y antes está yendo a lugares como eventos, festivales musicales, bares, restaurantes, mucho más que la generación anterior. Okay. ¿Sí? Entonces hay más frecuencia, hacen más parte de más ocasiones de consumo, pero son más intencionales en esas ocasiones de consumo. Entonces, por lo tanto, por lo cual están más en una conciencia, y Gretel lo mencionaba ahora, toda la parte de well-being, es una tendencia que ataca a todas las generaciones, pero especialmente a esa. Entonces son consumidores más conscientes que quieren tomar mejor, no tomar más. Okay. Y eso para nosotros es súper importante porque eso es lo que son nuestras marcas. Nosotros queremos que nuestros consumidores disfruten, tengan buenas memorias y celebren responsablemente. Así que esa tendencia, de verdad, nosotros la celebramos. Y eso es lo que estamos viendo en general con esa dinámica, ¿no? Felipe,
Mencionaste, hace un rato mencionaste que estaban viviendo procesos de transformación, que habían vivido reestructuraciones, procesos de transformación, y desde lo que uno ve en los medios y temas que están públicamente ya mencionados, la industria en general está viendo momentos bien profundos en reestructuraciones de negocios. Vimos como Unilever viene separando su negocio de alimentos del resto de los negocios, y vimos en el caso de Nestlé la, en teoría, venta del negocio de helados en el negocio global. ¿Cómo se lo están manejando? ¿Qué realmente hay detrás? ¿Cómo está...? Mira, es parte de un plan que ya partió hace mucho tiempo, no simplemente el último año. El grupo ha desinvertido en negocios durante los últimos 5 o 6 años, ha comprado también múltiples negocios, sobre todo acá en Estados Unidos. Tenemos un desarrollo acelerado de categorías como pet food, como cafés, confites, etcétera. Y el tema de helados es un tema que ya viene hace ya 7, 8 años, donde pasamos el negocio de helado a un operador que es socio nuestro, que se llama Froneri, que es un tipo especialista en helados. El negocio de helados, para los que han estado cerca, es un negocio extremadamente complejo, muy estacional. En algunos de los países que tienen inviernos y veranos importantes, es una cadena de distribución que también necesita foco. Y por lo tanto lo que hicimos ahora es pasar los negocios que nos quedaban en Nestlé de helados a esta compañía que es Froneri. En el caso de Perú y Chile, que eran negocios importantes de helados, lo pasa a manejar. Por lo tanto, no es que hayamos vendido 100% el negocio, sino que está traspasado a esta compañía que es aliada nuestra y es parte, como te digo, de una transformación que no es simplemente helados. Es mucho más profunda en negocios, en formas de operar. Y por ejemplo, un ejemplo claro, nosotros tenemos ahora un shared service en Brasil y en la zona plata, en la cual está manejando todos nuestros procesos internos de manera de poder ser más eficientes y poder focalizarnos en los procesos estratégicos que tenemos. Y la gran complejidad quizás de Nestlé es que es una compañía con un portfolio de marcas que le llaman las billionaire brands, que son gigantescas. Por lo tanto, tenemos muchos frentes abiertos. Tenemos marcas como Nescafé, Maggi, Purina, KitKat, Perrier en aguas. O sea, un portfolio de marcas tan importantes que realmente tuvimos que hacer un proceso de priorización, making choices, y dijimos, bueno, nos vamos a focalizar en esto, y helado, por lo tanto, pasa a este side business que tenemos con Froneri. Súper. Ya entrando en temáticas de lleno al consumidor, y un poco representando y tratando de vivir o ponernos en esos latinos, ¿qué categorías y segmentos de consumidores ven, especialmente en términos de tendencias, en términos de insights, las ven en común, mirándolos como latinos? Cosas que ustedes estimen que aplican quizás para todas las categorías, pero y para todos los negocios, si tuviéramos que continuar en este proceso de latinizar a la audiencia. ¿Qué cosas ves en común en estos consumidores latinos? Mira, la última vez que yo estuve en este foro fue hace 4 años, ¿no? Y hablábamos que teníamos un consumidor latinoamericano mucho más informado. Yo creo que ahora tenemos un consumidor que es hiperinformado, hiperconsciente, hiperexpuesto a la cantidad de noticias que tiene, ¿no? Lo cual obliga, y eso hablaba un punto de la sofisticación de capturar crecimiento, que las compañías para capturar ese crecimiento tienen que entender el consumidor en su totalidad, no solamente el consumidor dentro de la categoría en la que opera. Y eso va a ser parte fundamental de cómo las marcas y las compañías van a poder operar en ese contexto, ¿no? En promedio, 50% de los consumidores en Latinoamérica compran en 7 canales, 4 físicos y 3 digitales. Lo cual te lleva a que tu modelo operativo para poder operar en un ambiente así tiene que ser muy bien segmentado, como lo decía Tina, y tiene que poder manejar ese tipo de fragmentación. Hoy ya las compañías y las marcas no compiten por atención, que era antes, ahora compiten por credibilidad. Sobre todo en este mundo donde la parte de social media, de Instagram, etcétera, los consumidores están perdiendo, lo que están buscando es confianza. Okay. Y marcas que
de verdad, como dicen, they walk the talk, okay, que lo que dicen, que es más importante lo que hacen que lo que dicen las marcas. Entonces, lo que esto está demandando es que la conexión de las compañías y de las marcas con ese consumidor es mucho más profunda y se requiere mucho más profundidad de lo que se requería tal vez hace 5 años, donde era más transaccional, o podía ser un poco más transaccional, ¿no? Porque es lo mismo que el consumidor está demandando. Entonces, vuelve a que sí la oportunidad está ahí, lo que las compañías no pueden subestimar es la complejidad del consumidor. Es un consumidor bastante complejo y bastante más avanzado de lo que la gente piensa. Sí, hoy más o menos cuando nosotros miramos la parte de social commerce está creciendo 50% más rápido que en cualquier otra región en el mundo. Cuando miramos, por ejemplo, Brasil, plataformas como Pix de pago electrónico es mucho más avanzado que cualquier digital tour en the US. Entonces es un consumidor que en muchas de las tendencias va ahead que muchos otros mercados del mundo, lo cual requiere que de nuevo, la parte operativa y de excelencia de todas las compañías en cómo entender ese consumidor y servirlo, y que la velocidad de las marcas vaya a la velocidad del consumidor y no a la velocidad de la compañía, es fundamental. Y especialmente hoy día con toda la inserción de inteligencia artificial que vamos a hablar un rato más y varias de las exposiciones que tendremos, pero esa hiperinformación, lo mencionaste tú, la velocidad de la información con que cuentan los consumidores es muchísimo más rápida y más completa de la velocidad quizás que las mismas corporaciones y las marcas tienen con las cuales pueden comunicar. Y hay un desafío inmenso. Gretel, desde el negocio de ustedes, el análisis desde las categorías de ustedes, qué cosas en común en el mundo latino ven en los consumidores y dónde encuentran quizás las principales diferencias ya más por estrato socioeconómico, por generaciones o categorías? Mira, yo creo que el fenómeno este de personal care y skin care, perdónenme, pero la pasión que siento cuando hablo de esto, porque voy a un mercado, voy a Brasil y veo 5 años después lo que está pasando con las categorías de cuidado personal y sobre todo esa parte del skin care, tú dices, wow, qué innovación y qué potencia. Yo creo que tiene que ver con esta historia de que el wellness que teníamos en la alimentación y en estilos de vida se está trasladando al cuidado personal. Y creo que el skincare y esa combinación de tener una dieta saludable, también la estás aplicando en tu cuerpo. Esa es una tendencia que vemos en Latinoamérica sin lugar a dudas. Unos países más rápido que otros, pero está pasando. Lo segundo habla mucho de lo que Álvaro refería ahorita. Creo que este consumidor informado, creo que la capacidad de poder ver qué está pasando en Corea, todos han escuchado el fenómeno de los Korean brands entrando en el mundo y creo que ese consumidor informado nos setea como compañías una conversación diferente. Y yo refiero esta analogía a lo que hablábamos en algún momento, el word of mouth, que conocíamos las marcas y los productos a través de lo que otros nos referían. Hoy en día, con esta nueva realidad de las redes y de cómo viaja la información de rápido, el word of tribe es tener en cuenta esas tribus que se están formando, van a hacer que quienes estamos hoy en estos negocios podamos capitalizar esos momentos. Y eso me conecta con el último punto, Antonio, que hablabas de las audiencias. Creo que algo que es muy interesante en el territorio de skincare, personal care, es que esta idea de los targets que hablábamos de demográficos y de edades desaparecieron. Hoy en día tú dices, venga, espérese, es que hoy hay una audiencia que se expresa a través de sí las generaciones, entonces hablamos de los alfas, hablamos de la generación Z, pero espérate, luego tienes ahora entrando los betas. Y lo que vemos en común aquí es que muchas de esas preferencias de esas audiencias se pueden estar convergiendo en un mismo gusto. Yo puedo tener hoy, en 2027, va a haber la primera generación de los alfa cumpliendo 17 años y van a tener papás millennials y van a estar sentados y van a estar viendo que los dos están buscando el mismo tipo de productos para una misma necesidad. Momentos de vida diferentes, sí, pero es lo mismo. Entonces, sin lugar a dudas, lo que está sucediendo en esta categoría es bastante rico, te trae oportunidades y sobre todo creo que aquí viene la conversación linda de género, porque es que no estamos hablando de que el cuidado personal y el skincare es solamente para las mujeres, olvídense, esto es algo que está pasando hoy y les voy a dar este dato curioso.
En Estados Unidos, que es un mercado de referencia importante en esta parte del skincare también, estamos viendo que hoy los jóvenes hombres de 10 años a 17 ya están en la categoría. A los 10 años ya están hablando de productos especializados para ellos. Era una conversación que hace 10 años era un territorio de mujeres. By the way, de mujeres grandes, no de las mujeres chiquitas, porque ya nunca iban a envejecer. Hoy en día la conciencia es muy diferente. Entonces sí, desde el consumidor es un momento propicio para estar viendo Latinoamérica desde estas categorías, sin lugar a dudas. Y esa última tendencia, ¿toda Latinoamérica? ¿Algunos países más que otros? Unos más que otros, yo diría que tiene que ver mucho con el concepto de belleza. Yo admiro mucho y lo voy a hablar porque respeto mucho la marca Dove. Creo que Dove nos enseñó esto de la belleza real. Y yo creo que la belleza real termina siendo, sé tú tu mejor versión y dentro de eso, cómo esos productos te ayudan. Varía, sí varía, hay países más desarrollados que otros. Brasil es un mercado donde tú vas y la riqueza alrededor del cuerpo y de cuidarse, y lo vemos evolucionando. Argentina es otro mercado donde tú ves también esa misma mujer y ese hombre preocupados por estar bien y por verse bien, ¿no? Dentro de lo que define belleza para cada uno. Y ahí entra un mercado como México con otro stage de desarrollo, pero creo que en general, lo quiero decir de una manera, hay una oportunidad de democratizar mucho de esta categoría a todo nivel. Ok. Velocidad en la información, clientes, consumidores muy recontra, ultra informados, mucho más rápido que a veces las capacidades de comunicar de las mismas marcas o estar vigentes con los productos. Por lo tanto, uno diría, y es parte de muchas de las tendencias que uno lee hoy día y de las que hemos conversado, la lealtad de las marcas es muy difícil hoy, y especialmente porque hoy día pueden amarte como luego pueden odiarte. Entonces, desde esa perspectiva, Felipe, y asimismo con toda la presión de costos, presiones que están llevando al desarrollo de las marcas blandas, quizás con un terreno más fuerte. También hablamos también de lo importante que es, especialmente en tiempos de volatilidad, de hacer un trabajo muy en equipo junto a los canales de distribución, los retailers y los clientes. Entonces, ¿cómo toda esta presión, por una parte, de sostener la lealtad de las marcas y construir marcas, y por otro lado, navegar con los clientes que uno quiere manejar mayor contribución en términos colaborativos? ¿Cómo administran hoy día, cómo se está viendo el fenómeno de las marcas propias? Mira, una de las ventajas de llegar a un país por primera vez es que uno puede tener una lectura bien objetiva. Y lo que pasa en Latinoamérica es que hay muchos países en que el 60 o el 70% del gasto en alimentos viene de la base de la pirámide, es decir, de los estratos socioeconómicos que son más básicos. En Colombia, estratos 2, 3 hacen el 50% del consumo. Y cuando empezamos a hablar de estrategias, de innovaciones, etcétera, casi siempre nos gusta mostrar la parte linda, la parte de las innovaciones espectaculares, las campañas increíbles, pero finalmente nunca nos podemos olvidar que el 50 o 60% de nuestros consumidores están bajo un estrés de ingreso importante. Y les pongo el ejemplo de Colombia. Tuvimos inflaciones muy importantes durante el año 2024 y lo que hemos llamado esa inflación indivisible. Inflación indivisible significa que si es que el alquiler de su casa crece un 15%, no lo puede dividir. No puede pagar 3 semanas e irse a vivir una semana fuera. O no puede pagar un pasaje de bus al 50%. Pero sí puede prescindir de productos como alimentación. Sí puede prescindir de entretenimiento. Entonces, la lectura para mí del consumidor en este minuto es clave. Y lo que hemos definido como compañía es que en estos mercados latinoamericanos es muy importante tener esta polarización clara. Bien, cuando hoy día hablábamos de este consumidor que tiene un ingreso alto, que eso sí van a hacer crecer el mercado, todavía sigue siendo un segmento muy pequeño de nuestra facturación. Por lo tanto, creo que el foco hoy día de nosotros, cómo nos estamos preparando a esto, es poner un plan de innovación muy potente para ese segmento de consumidores que todavía sigue siendo muy grande.
es un consumidor que está informado, que le encanta la inteligencia artificial, pero les doy un dato duro, viven con entre 8 y 12 dólares por día para alimentación de 5 miembros de la familia. Yo les pongo el desafío, ves que en 8 dólares para su familia de 5 por día y coman. Es muy difícil. Por lo tanto, hemos llamado a ese consumidor desde víctima a estratega, porque realmente son extraordinarios desde el punto de vista de la estrategia. Y es por eso que en Colombia hemos visto el desarrollo de hard discounters o de value retailers, que aquí tenemos buenos clientes y partners nuestros que fueron capaces de leer esa realidad. Las marcas blandas o las private brands, como queremos llamarlas, son marcas que van realmente a atacar esa necesidad, una ecuación de valor cuando la familia está apretada, primera necesidad, productos muy buenos con una buena ecuación de valor y el resultado es un crecimiento muy grande. Los hard discounters en 15 años en Colombia construyeron un negocio de 7 billions. Yo les pregunto, pesquen algunas compañías en 15 años, ¿cuántas llegan a ese nivel de revenue? Entonces, realmente creo que la lectura del consumidor hoy día es fundamental y no nos podemos marear o borrar de la cabeza que toda esta tendencia de inteligencia artificial y todo lo que vamos a hablar más adelante nos puede llevar a tomar una decisión equivocada y dejar de lado ese consumidor que, querámoslo o no, tiene esa restricción presupuestaria. Entonces, sí, son hiperconectados, pero la pregunta que siempre hacemos es ¿so what? ¿Qué hacen con esa hiperconexión? ¿Tienen los medios para comprar? ¿Tienen los medios? Piensen ustedes que aquí hay un dato dramático. El 20% de nuestros consumidores depende del ingreso diario para poder comer. O sea, lo que no sacan ese día o el día siguiente, no tienen la velocidad de generar esa caja para poder comprar alimento. Entonces, estamos en una situación que efectivamente hay que hacerse cargo de eso. Y hay que poner productos que sean nutricionales, que tengan algunos de los refuerzos nutricionales importantes por país, pero que sean también alcanzables para esos consumidores. Súper. Gracias, Felipe. Álvaro, ¿qué significa ser una marca premium, tener marcas premium? ¿Cómo en este contexto sostener esa lealtad y esa estrategia? Mira, yo creo que el contexto, y tal vez antes de responder esa pregunta, yo quería construir sobre algo que dijo Felipe también, y aprovechando que una de las preguntas es cómo ayudar a Latinoamérica, a las empresas en Latinoamérica a construir mejores negocios y a crecer más. Una de las grandes tendencias que estamos viendo es la parte discrecional del gasto de los consumidores no está cayendo como en otras regiones, pero no está creciendo. Pero lo que está pasando es que la competencia por ese gasto discrecional es más alta que nunca antes. Porque el consumidor antes tenía como pocas categorías en las cuales y podía él elegir sobre cómo gastar su discretionary spend. Pero cuando tú miras hoy, tienes categorías como wellness, como bien decía Gretel, y como well-being, que hoy están tomando un territorio importante en ese discretionary spend. Tienes la parte de entertainment, como la cantidad de festivales musicales que pasan en esta región es casi el doble de lo que pasa en cualquier otra región. ¿Sí? La parte de viajes, el consumidor queriendo ser más internacional. Entonces, los que van a poder ganar van a ser las compañías y las marcas que son más atractivas para que ese consumidor haga el choice atrás de cómo utilizar su discretionary spend. Okay. Y eso va a ser fundamental en esta región de aquí en adelante. Ahora, respondiendo a tu pregunta de marcas premium. A ver, yo creo que el concepto un poco antiguo de marcas premium eran marcas con un ticket alto de precio. ¿Sí? Y yo creo que eso está cambiando. Y eso es bastante importante, sobre todo para el consumidor latinoamericano, que es muy aspiracional, pero tiene que ser accesible. Okay. Una marca que no sea relevante para el consumidor ya no es premium. Premium significa que sea de una alta calidad, que sea artesanal, que sea accesible al consumidor y que lo premiumice donde el consumidor es. Y te voy a dar un ejemplo. Un consumidor que pasa de consumir un producto de $2 a $3 se está premiumizando. ¿Sí? No tiene que pasar de ser de 50 a $100. Pero antes las compañías tenían un segmento bastante narrow, muy sesgado de premiumización, son altos tickets de precio. Y es un reframe bastante importante en lo que significa la premiumización. Marcas premium no solamente son las que construyen la marca y por eso se creen que tienen el derecho de poner más precio. Son las de verdad las marcas que se comunican emocionalmente con el consumidor y que al final el consumidor siente que está pagando el precio correcto.
Entonces el concepto de premiumización no es desde la perspectiva de la compañía hacia afuera, sino que el consumidor sienta que le está pagando el producto correcto para el valor que la marca ofrece. Entonces hay una parte de premiumización que nos está obligando a todos nosotros a reinventar y pensar diferente en ese concepto, pero está pasando. La región que más se premiumiza en el mundo es Latinoamérica. Mira. De lejos, pero se premiumiza de una forma diferente. Y eso es lo que tal vez tenemos que entender mejor para cómo nosotros vamos y cada marca y cada compañía se organiza para capturar ese crecimiento. Álvaro, has mencionado en el relato el concepto del hábito de consumo como un pilar fundamental de la estrategia y de cómo abordarla, especialmente las nuevas tendencias. Sí. Mira, para poner un ejemplo de los hábitos del consumo y cómo están evolucionando las ocasiones de consumo. Los consumidores, si hay un consumidor que le gusta la fiesta, es el latinoamericano. ¿Sí? Más o menos las ocasiones de consumo de socialización en esta región duran entre 4 y 5 horas. Bien sea un churrasco en Brasil, o un barbecue, o un asado en Argentina, o una comida en México, etc. Dura entre 4 y 5 horas versus 1 hora en Europa. Entonces, los consumidores les gusta socializar por periodos largos de tiempo, ¿no? Y esa es una tendencia que va a continuar en esta región, es bastante importante entenderla. Yo creo que desde el punto de vista de hábitos de consumo, lo otro es, el consumidor es un consumidor bastante curioso, que quiere ir atrás de experiencias, ¿no? Las compañías y las marcas que ofrezcan esas experiencias de verdad que generen esa conexión emocional, van a poder capturar esa tendencia que está allá afuera del consumidor, ¿no? Entonces sí, yo creo que nosotros estamos viendo evolución bastante marcada. Lo más importante es cómo pensar que nuestra marca va a ser relevante donde el consumidor está. Independientemente si está en el out of trade, o está en un evento, o está en un restaurante, o está en un bar, o está en un supermercado, o está en un hard discounter, etcétera, cómo nuestro portafolio y nuestra activación está ofreciendo la experiencia que ese consumidor está buscando, ¿no? Súper. Gretel, en línea con la conversación del consumidor y de la hiperinformación y la multicapacidad de canales, etcétera, hoy día vemos capacidad de empresas y compañías creciendo muy rápido, que quizás con una buena estrategia de creadores de contenido o redes sociales o distintas plataformas que ponen a las marcas en crecimiento espontáneo. ¿Cómo abordan esa tendencia en el crecimiento veloz de marcas que compiten en las categorías de ustedes? ¿Le han tocado algunos casos, ejemplos de situaciones? ¿Cómo están abordándolo? ¿Les impacta o no les impacta en el negocio? Sí, interesante. Yo creo, y como lo vemos, el fenómeno de la democratización en el skincare es evidente en el mundo y en Latinoamérica. Mira que cómo funcionaba más o menos la adopción a skincare, venías de las marcas de lujo, y de lujo pasaba a lo que llamamos marcas dermaclínicas, y luego venía al masivo, a cosmético, le decimos nosotros en nuestro mundo. Y ese proceso tomaba 3 años, hoy en día ese proceso es 1 año. Y eso hace que las compañías tengan que estar siendo más ágiles en la incorporación de ingredientes y de beneficios en lo que hace de formulaciones. Yo eso lo conectaría con esta parte de los contenidos, porque si hay algo que es rico en este mundo del skincare, es que esa persona más informada hoy tiene la capacidad de crear su propia rutina, y esa rutina es la que conecta con la necesidad de tener productos especiales para ti. Entonces creo que nos abre un espacio donde hay, como decimos en Colombia, no hay cama para tanta gente. No, aquí sí hay mucha cama para mucha gente. ¿Por qué? Porque realmente esta democratización está permitiendo que lleguen nuevos jugadores. Nos encanta que lleguen nuevos jugadores porque, sin lugar a dudas, en categoría, por ejemplo, Suncare, les voy a hablar particularmente, la penetración de hogares de Suncare en Latinoamérica no pasa del 18%. Y cuando tú piensas en un mercado como México, en México hay 10 meses del año donde sale el sol. Y tú dices, ven, ¿cómo conecta eso? En la medida en que llegan nuevos jugadores, permite que ese hábito de cuidarse se vuelva un hábito consciente y que permanezca en el tiempo, y eso es crecimiento para las categorías. Y ahí voy a complementar con algo, y sobre todo para quienes están interesados en entrar al mercado latino, tener en cuenta algo, y es el choice que tú haces cada vez que decides competir en una categoría como esa, porque hay un aspecto que no lo miramos mucho,
que lo vivimos al interior, pero no lo miramos mucho porque el consumidor no lo ve, y son los fenómenos de regulaciones. En América Latina, la categoría de skincare tiene una influencia muy grande de Europa. Y toda esta parte de ingredientes que vienen de Europa te impactan en Latinoamérica. Pero espérate, también vemos FDA, que es lo que pasa en US. Entonces creo que esa complejidad que trae de poder asegurar que logras evolucionar. Tú lanzaste hoy, pero nadie te garantiza que por haber lanzado algo en 3 años sea sostenible. ¿Por qué? Porque hay un aspecto regulatorio que va a estar en este mundo. Y esa es la parte donde las compañías deben estar preparadas para afrontar los retos que eso te va a traer. Entonces creo que desde la perspectiva de competitividad, y ustedes van a un punto de venta, a un Sephora, donde hay Sephora, y te das cuenta de la cantidad de nuevas marcas que están llegando. Y creo que el éxito del momento de hoy no es estar hablando de muchos ingredientes, ¿viste? A veces yo le digo mucho a mi equipo, aguas con esto, demasiados ingredientes, realmente ¿qué está entendiendo el consumidor? Espérate, dile what is in there for you, qué es lo que este producto, dame un beneficio, no me des ingredientes, que creo que también eso es parte de la receta para poder ser exitoso en América Latina, en una categoría que sin lugar a dudas está teniendo un momento espectacular de oportunidad de consumo. En su categoría, en sus negocios, ¿cómo están viendo ese fenómeno? Mira, es una tendencia que ya está allá, no es tendencia, es realidad. Y hoy día todo lo que estamos haciendo en términos de esta segmentación y polarización que estamos viendo está enfocada en tener estrategias multinivel para cada uno de los productos, y no solamente para los productos, en la forma que llegamos a esos consumidores. Las tecnologías más sofisticadas que tenemos hoy día son para consumidores que son más mainstream, que son los más difíciles de capturar. Entonces estamos también en un proceso muy fuerte que no es fácil, porque esto te obliga a cambiar procesos, te obliga a cambiar marcas, te obliga a cambiar formas de invertir, te obliga a cambiar y aceptar también la parte de la regulación. Hoy día nosotros también somos una industria altamente regulada. Vamos a hablar en la hora de almuerzo de un capítulo muy grande que viene, que es el Ultra Processed Food, que eso va a cambiar el landscape de todo el escenario del consumidor latinoamericano en los próximos años. Entonces, efectivamente, tenemos que estar encima de esa tendencia que ya es realidad. Álvaro. Sí, yo mencionaba hace poco que en promedio el consumidor latinoamericano él ya compra en casi 7 canales diferentes, ¿no? Entonces yo creo que para poder llegar donde el consumidor está, hoy se requiere que el mundo digital y el mundo físico tengan un rol bastante integral. No es el uno contra el otro, pero que tengan un rol complementario, ¿no? ¿Y a qué me refiero a eso hoy? Hay compañías que están en este dilema de si mi parte comercial debe ser digital o debe ser e-commerce digital o debe ser en brick and mortar, o sea, el mundo físico que llamábamos antes, ¿no? Hoy en día tienen un papel diferente. Hoy en día la parte digital te da alcance, te da reach, que eso es un poco el path que te da el mundo digital, lo cual te lleva a que el mundo físico tiene que ser el mundo donde tú creas la experiencia, donde la interacción del consumidor con el producto o la experiencia, crea esa experiencia, crea esa conexión emocional, ¿no? Pero tiene que ser bastante intencional que lo hagas. Por ejemplo, en nuestra categoría, donde tú creas las marcas de verdad, es en los bares y en los on-trades y en los restaurantes. Es donde tú tienes la conversación con el bartender, donde tú te tomas ese cóctel, donde te cuentan la experiencia atrás de ese cóctel, donde ves las marcas y los consumidores brillar. Y después las vas y las vendes a través de e-commerce o del mundo físico, pero desde el mundo digital, Pero si tú no le das un rol bastante relevante a lo que tiene que pasar en ese mundo físico, no vas a poder llegar a la segmentación de consumidores que al final vas a querer llegar, ¿no? Okay. Se nos está acabando el tiempo, va quedando poquito, pero quiero llevarlos en esta última recta. Durante estos 2 días vamos a hablar de inteligencia artificial, que es un gran tema. Pero en ese contexto, me gustaría que lo aterricemos un poquito a Latinoamérica. Nosotros estamos viendo en general 2 grandes tendencias. Uno es, se imaginan que las decisiones ya no las tomen personas, sino que las tomen agentes de inteligencia artificial. Eso probablemente está ocurriendo mañana. Y 2, inteligencia artificial inserta dentro de los ingredientes, de la fabricación. Vemos a
Estuvimos hace un rato hablando de PepsiCo, pero vemos en Chile Doritos haciendo una alianza estratégica con Notco. Entonces, ¿cómo esos dos fenómenos tenemos claro que impactan y van a terminar impactando más temprano que tarde, pero cómo aterrizarlos a Latinoamérica, que yo creo que es algo que es bien importante? Mira, hoy día inteligencia artificial es el trendy topic, ¿no? Pero claramente lo podemos visualizar como tecnología que nos facilita distintos tipos de procesos o acciones. En el mapeo que hicimos nosotros hace ya un tiempo atrás, claramente la inteligencia artificial nos ayuda mucho a la elaboración y a la combinación de ingredientes en términos de poder tener mejores recetas. Y es mucho más rápido. Cuando uno dice, oye, quiero tener un producto con estas características y con este nivel nutricional y con este tipo de macronutrientes, es muy rápido. Pero es una tecnología que te ayuda a tomar decisiones y te da un input muy valioso y sobre todo con velocidad y a bajo costo. Pero para nosotros hoy día la inteligencia artificial, ¿saben dónde ha tenido mayor impacto? No es tan solo en el consumidor. Lo que estamos haciendo con inteligencia artificial para mejorar la ejecución es increíble. Antes nosotros, cada fuerza de venta, vendedor, tomaba una foto, esta foto se iba a una central. Nosotros llegamos a 210.000 puntos de venta en Colombia, directo. Imagínense lo que es procesar 210.000 fotos al día que tienen una incidencia en el sueldo variable de un vendedor. Eso era impensable. Hoy día procesamos más de 500.000 fotos en un día. Y eso es realmente increíble. Y hemos mejorado la ejecución de tener un 60% de nuestros clientes con muy buena ejecución a un 90% de ejecución. Y eso es increíble. Los 210.000 puntos de venta hoy día, el 85% tiene una plataforma de compra directa. El tendero compra directamente a través de una plataforma que está analizada con inteligencia artificial y es capaz de optimizar el portfolio y darle mensajes al tendero diciéndole, ojo, usted necesita esto, esta es la rotación de los productos, esto es lo que tiene que comprar este mes, cuidado con la oferta, y eso ha sido una cosa increíble. ¿Quién es el beneficiario de esto? Obviamente el consumidor y el tendero al mismo tiempo. Entonces, no tenemos que ver solamente la inteligencia artificial cayendo o aterrizando en el consumidor, sino que creo que toda la cadena end-to-end está siendo mucho más beneficiada y de mayor forma, con mayor rapidez, que lo que puede estar el consumidor final hoy día viendo una campaña de marketing o entendiendo un poquito más lo que hay adentro de un producto. Antonio, perdona, tenemos récord de preguntas. Récord de preguntas, sí. Muy bien. Los formularios están pero llenos. Vamos a dar prioridad a dos preguntas que están acá presentes, que están esperando, para luego continuar. Gracias. Muy buenos días. Por acá atrás, atrás. Ya. Aquí. Diego Rodríguez de America's Market Intelligence. Esta mañana escucharán a mi colega John Price. Yo lidero el área de logística e industria en EMI y apoyo a líderes empresariales a tomar mejores decisiones en el área de supply chain y logística. Y lo que he escuchado en la mañana de hoy ha sido bien interesante y comprueba una de las tendencias que estamos viendo, y es como la logística y el supply chain se convierte cada día en un tema central para los líderes de las compañías como ustedes. Y aquí me gustaría mostrar una versión alternativa a lo que dijo John cerrando su comentario, y es la oportunidad de la regionalización de las cadenas de suministro en América Latina. Y todos sabemos la incertidumbre geopolítica que estamos viviendo actualmente, y esto se convierte en una oportunidad para empresas como ustedes, y me gustaría escuchar brevemente cuál es su percepción sobre cómo América Latina puede insertarse de una forma mucho más importante en todo lo que es la producción de sus productos, por ejemplo, y el intercambio intrarregional. Por ejemplo, Brasil abasteciendo el Caribe con uno de los ejemplos que daba esta mañana PepsiCo, o también cómo Colombia puede ser un hub para la exportación de productos de belleza y de personal care al resto de Sudamérica. Entonces,
esa tendencia de incremento del comercio intrarregional y un mayor abastecimiento regional de todo lo que es las materias primas y los productos para la fabricación de sus productos. ¿Cuál es su perspectiva al respecto de cómo puede América Latina capturar mayor valor dentro de esta cadena de suministro en sus compañías? Partamos por Gretel y por Álvaro, que no pudieron terminar la pregunta anterior. Me encanta, y yo tengo un equipo de supply realmente que les digo que son los valientes, porque el reto que tenemos aquí, así como vemos muchas oportunidades con este mundo del skincare, también nos presenta retos importantes. Yo te voy a contestar en dos aspectos. Aspecto número uno, desde la perspectiva de producción. Nuestra compañía tomó una decisión, estamos integrando 4 plantas de afeitado, de fabricación de hojillas, rastrillos, cuchillas, en Aguascalientes, México, con la intención de desde ahí servir a toda América, y esa consolidación va a permitir tener beneficios logísticos que en el caso de Latinoamérica, pues es que tener toda la fabricación centralizada en México para mí es un beneficio desde mucha perspectiva, del lead time, el tiempo que me va a tomar. Hoy en día yo traigo producto de Alemania, traigo producto de China y traigo producto de US, va a estar todo localizado en la región. Y lo segundo, nos va a permitir también capitalizar en todos esos acuerdos, alianzas pacíficos y todo que hay, que al final termina siendo un beneficio para la cadena de valor. Tenemos también, y esto es importante, en la regionalización que corporativamente estamos teniendo, ya tenemos un aliado ubicado en Colombia, va a ser es un modelo de tercero que nos va a estar haciendo los productos bajo un modelo de tech transfer, y vamos a ubicar productos de Colombia que va a suplir la región. Lead time hoy en día mío para llegar a Brasil, dependiendo del producto, si es un sea spray, si es una loción, te puede llegar a tomar 2-3 meses. Hoy en día, cuando estás en Colombia, pues el lead time lo vas a cortar a menos de la mitad de eso que estoy refiriendo. Entonces, ese es uno. Y el otro, que es fascinante, y ahí viene la complejidad para los equipos de logística, y es que lo que está sucediendo con skincare hoy no es solamente ir a los retailers tradicionales, te está abriendo la puerta a los Sephoras, a los Ulta del mundo en Latinoamérica. Ahí entran Chromantics, ahí entran los Faces, entra todo este nuevo emergente de retail environments que hace que tengas que suplirlos de una forma diferente. Ya no es las cajas llegando enormes, ahora tienes que ser mucho más selectivo en qué despachas, qué envías, y eso claramente es una apuesta logística que vamos a estar viendo en los próximos años, y cómo las compañías somos costo eficientes ahí, creo que va a ser una de las conversaciones en el centro de las mesas, ¿no? Y creo que eso un poco combina producción con el modelo logístico que tenemos que estar evolucionando dentro del manejo de categorías como skincare y personal care. Álvaro. Sí, a ver, yo creo que hoy hemos hablado mucho de consumidores y no tanto de clientes. Y yo creo que la parte logística es un factor fundamental para no solamente ganar consumidores, sino ganar con clientes. Si tú miras dentro de Diageo, nosotros la ambición que nosotros tenemos en la región es: yo quiero ser el top 3 compañía más relevante para mis clientes dentro de todo FMCG, no dentro de la industria en la que juego. Y para eso la parte de logística es fundamental para poder tener el producto cuando el cliente lo necesita y cómo lo necesita en el lugar que lo necesita. Hoy en día nosotros tenemos mercados que son bastante complejos desde el punto de vista logístico. Hacía yo referencia en un comienzo a Brasil. Brasil son muchos mercados, muchos países en un solo país. Sí. El modelo logístico que se requiere en el northeast, en el nordeste de Brasil versus el centro versus el sur, etcétera, es una complejidad bastante grande. Y yo creo que a tu punto de cuál es la oportunidad que yo veo en Latinoamérica, yo anticipo 2 tendencias que ya están pasando. Hay algunas industrias más avanzadas que otras, pero en este nuevo futuro, compañías que quieren ganar en Latinoamérica tienen que ser mucho más localizadas en Latinoamérica desde el punto de vista de cadenas de valor, de producción. Desde lo que se produce, desde cuando se produce esta linda botella de 1942 en Guadalajara, México, hasta cuando está en el punto de venta. Esto va a tener que ser un proceso mucho más automático y mucho más ágil de lo que es hoy. Hoy todavía hay compañías y industrias que dependen mucho de importación de productos, y eso está cambiando. La industria y mi compañía es una de ellas, donde nosotros estamos localizando mucho más productos de lo que era la estrategia hace 5 años atrás, ¿no?
Y yo creo que lo otro, yo sí espero uno de los grandes desafíos que yo veo en la parte logística, a tu pregunta, en la región, es que hay poca consolidación. Y la poca consolidación lleva a que hay poca escala. Y la escala es al final la que te lleva al costo que tú debes tener para operar de la forma más eficiente que tengas. Entonces yo sí creo que debería haber una actividad más de consolidación que lleve desde el punto de vista logístico a que tengamos la escala suficiente para ser competitivos de la forma que tenemos que ser. Y son los dos ángulos que veo a la pregunta que haces, ¿no? Súper. La última pregunta, aquí, idealmente que la vamos a contestar con Felipe, pensando que se nos fue el tiempo volando y tenemos que seguir con nuestra agenda. El micrófono. O si quieren la hace con... Antonio, ¿puedo rellenar un segundo? Sí, por supuesto. A la pregunta logística. La única forma, creo yo, en el futuro, y construyendo con lo que dicen, es que la flexibilidad va a ser muy importante. Antiguamente hacíamos modelos de distribución para los próximos 15 años. Hoy día, tal como el ejemplo que les puse de los 100% de aranceles de un día a otro, te obliga a cambiar eso rápidamente. Por lo tanto, mantenerse flexible es fundamental. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Soy Juan Martínez de Castro, fundador de The World of Challenge Tequila. Aunque la pregunta va para todos, en este momento sí la dirijo directamente hacia Álvaro. Y va de la siguiente manera. Con tu experiencia construyendo y escalando marcas globales en Diageo, si hoy estuvieras creando una nueva marca de tequila desde cero, ¿cuál sería el error estratégico que evitarías a toda costa? ¿Y qué tendría que demostrar esta marca para atraer un partner estratégico global como Diageo? Muy buena pregunta, Gretel. ¿Quieres responder la pregunta? ¿No? Es una asesoría. Juan, esto es una asesoría gratis. Mira, yo lo que creo, y esto aplica para marcas dentro del mundo de spirits o de la industria, pero yo creo que aplica para cualquier marca de cualquier compañía, pero respondiendo específicamente a la parte de tequila, yo creo que, primero que todo, hoy tequila es la categoría que más crece dentro del mundo de spirits o destilados en el mundo. Hoy yo creo que México, yo siempre digo que México es cool para el mundo, desde su comida, sus tradiciones, sus sabores y el tequila. ¿Sí? Hoy ves que, una de las marcas más vendidas en India es esta, es Don Julio 1942. Y yo creo que eso se debe a que tequila, a diferencia de otros destilados locales en Latinoamérica, en lo cual no ha pasado, si tú miras cachaza en Brasil, no se pudo internacionalizar como se internacionalizó. Si miras aguardiente en Colombia, son temas muy locales, el único que lo logró fue tequila. Y la razón por la que lo logró es porque pudo mantener la autenticidad de lo que significa esto desde el punto de vista de las raíces y de la cultura mexicana con propuestas de marca internacional. Entonces, una larga respuesta para decirte, yo creo que cualquier marca que quiera ganarlo internacionalmente, no solamente localmente, tiene que respetar las dos cosas. No tiene que tratar de ser un Me Too de marcas internacionales, pero para no perder sus raíces y la autenticidad y lo genuino, que es lo que está buscando el consumidor hoy. Hoy el consumidor quiere marcas auténticas y por eso las marcas de tequila representan esa autenticidad porque no han perdido sus local traditions. En el momento en que una marca internacional, y yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos hay una marca que se llama Casamigos, que algunos de ustedes la conocen. Si tú llevas Casamigos a México, nadie va a comprar Casamigos, porque no piensan que es mexicana, piensan que es una marca americana de tequila que no es auténtica, desde el punto de vista del consumidor mexicano. Entonces, al final, todo esto para decir, cualquier cosa que vayas a hacer, mantén las tradiciones y el orgullo de lo que es tequila representado en esa marca de una forma que sea relevante para el consumidor internacional y que lo sienta premium y accesible. Sería Súper. que yo diría. Bueno, Gracias.